Vamos a explicar el trabajo titulado El cerdo como un modelo animal para experimentación en el complejo articular temporomandibular. Este es un trabajo publicado hace tiempo y bueno, ahí vemos pasar un poco lo que es esta publicación página tras página. En el concepto clásico, las articulaciones temporomandibulares constituyen la unión de la mandíbula con el cráneo. Estas articulaciones representan un carácter exclusivo de los mamíferos. La articulación temporomandibular ha sido descrita en el hombre como una condiloartrosis, formada en el lado derecho como en el izquierdo por la unión del cóndilo de la mandíbula, que es convexo, con la superficie cóncava del temporal. La existencia de dos cavidades articulares perfectamente delimitadas en el lado derecho como en el izquierdo ha dado lugar a que algún autor sugiera a modo de pincelada la existencia de dos articulaciones a cada lado, una suprameniscal y otra inframeniscal. Otros autores describen a la superficie superior del menisco con una forma cóncavo-convexa o en silla de montar, pero todos al final terminan describiendo a cada articulación temporomandibular como una condiloartrosis con dos superficies articulares, cóndilo y temporal, una cápsula, un disco que divide en dos los espacios articulares, dos sinoviales y unos ligamentos intrínsecos y extrínsecos. Finalmente, algunos autores describen la unión del menisco con la superficie articular del temporal como una juntura en encaje recíproco, mientras que la unión del cóndilo mandibular con la superficie inferior del menisco consistiría en la verdadera condiloartrosis. Existiría en el hombre, según estos autores, un complejo articular temporomandibular derecho y otro izquierdo, constituido cada uno por una articulación meniscotemporal en encaje recíproco y una articulación condilomeniscal de tipo condilia. En otros animales mamíferos distintos del hombre, esta articulación se ha descrito para los carnívoros como una doble trocoide horizontal con movimiento en charnela. En los herbívoros existe una articulación amplia, adaptada a los movimientos de lateralidad, mientras que en los roedores esta juntura se ha señalado como una doble rielera cilíndrica antero-posterior que se mueve de atrás adelante y viceversa. En animales mamíferos omnívoros esta articulación presenta unos caracteres intermedios. Como modelo animal para experimentación de la articulación temporomandibular han sido considerados útiles los mamíferos bovinos y, según otros autores, el conejo. El perro, sin embargo, ha sido rechazado por diferencias en la forma del menisco articular de este animal con el humano. Teniendo en cuenta el concepto de doble articulación existente en el humano en el lado derecho como en el izquierdo, se pretende como objetivo de este trabajo determinar mediante el estudio macroscópico si en otros animales mamíferos existe una doble articulación a cada lado y qué tipo de articulaciones se constituyen, para finalmente poder concluir cuál es el animal que, comparado con el hombre, más se le parece en su estructura articular temporomandibular, con el propósito de ser utilizado como animal de experimentación. En cuanto a material y métodos, podemos decir que se han utilizado en este estudio articulaciones temporomandibulares humanas, de cerdo, de perro, gato, vaca, oveja, cabra, conejo y rata, con distintos números. Estas piezas anatómicas fueron proporcionadas por las Facultades de Medicina de Murcia y Alicante y por mataderos autorizados. Para su conservación se empleó formol neutral 10% y para la realización del estudio macroscópico fue utilizado instrumental básico de disección con el que fueron liberados los tejidos blandos periarticulares y se seccionó la cápsula articular transversal al ligamento lateral externo, de forma que pudieran ser posteriormente visualizadas las superficies articulares. Respecto a los resultados, estudiada la articulación temporomandibular en el hombre y en otros animales mamíferos, se ha encontrado a cada lado una cavidad articular superior y otra inferior con respecto al menisco, totalmente independientes. En todos los animales, el cóndilo mandibular se extiende en sentido lateromedial, como en el hombre, a excepción de en el conejo y en la rata, donde su diámetro mayor es en sentido anteroposterior. En el hombre, ahí vemos la figura que corresponde a la articulación temporomandibular del hombre, la superficie articular del temporal es cóncavo-convexa y se une a una superficie articular superior del menisco que también es cóncavo-convexa para constituir una articulación meniscotemporal en encaje recíproco. Esto sucede también en el gato, en la rata, en el cerdo, como vemos ahí en la figura que está representada ahora mismo, en el perro, en esta otra figura, y en el conejo. También lo vemos en esta otra imagen. En el hombre, así como en otros animales mamíferos citados, la superficie articular del cóndilo mandibular es convexa y se une a la superficie articular inferior del menisco, que es cóncava para formar una articulación cóndilo-meniscal de tipo condilia.
Ahí tenemos las imágenes en el caso del hombre, esta figura, también en el cerdo, esta otra, o en el perro, y por último también en esta que es en el conejo. En la vaca, en la cabra y en la oveja, lo vemos aquí en esta figura de nuevo, al contrario que sucede en el hombre y en otros animales de los señalados anteriormente, la superficie articular de temporal es convexa y se une con una superficie articular superior del menisco que es ligeramente cóncava para constituir una articulación meniscotemporal de tipo condilia. Por otra parte, la superficie articular del cóndilo mandibular en la vaca, en la cabra y en la oveja, como vemos aquí en esta imagen, tiene una forma cóncavo-convexa y se une a la superficie articular inferior del menisco, que también es cóncavo-convexa, para formar una articulación condilo-meniscal en encaje recíproco. Y bueno, ahí tenemos en la tabla 1 y 2. En ellas están desglosadas esas diferencias que existen entre animales herbívoros, vaca, oveja, cabra, y el resto de los animales que hemos estado explicando. En cuanto a la discusión, según los resultados obtenidos de la observación macroscópica efectuada en el hombre y en los demás animales mamíferos estudiados, la unión cóndilo-meniscal y la unión meniscotemporal son dos articulaciones morfológicamente diferentes. En animales carnívoros como el perro y el gato no existe una articulación doble trocoide horizontal como señalan algunos autores, sino una articulación cóndilo-meniscal, condilia, y una articulación meniscotemporal en encaje recíproco a cada lado, según nos muestran los resultados de este estudio. En animales roedores como el conejo y la rata también existe una articulación condilo-meniscal de tipo condilia y una articulación meniscotemporal que es un encaje recíproco a cada lado, en vez de una doble rielera cilíndrica antero-posterior como indicaban numerosos autores. Algunos anatomistas piensan que las ratas y los conejos no son apropiados como animales de experimentación en el estudio de las referidas estructuras articulares debido a su pequeñez y marcadas diferencias anatómicas con el humano, y proponen a la oveja merina como tal fin, por su similitud en tamaño y anatomía quirúrgica. Otros autores han propuesto a un animal bovino para experimentación, habiendo descartado el perro por tener un menisco con una forma distinta de la del humano. La propuesta que hacen estos autores de utilizar ovejas o animales bovinos para experimentación está en desacuerdo con los resultados de la anatomía macroscópica obtenidos tras este estudio. Las vacas y las ovejas tienen una articulación meniscotemporal de tipo condilia y una articulación condilo-meniscal en encaje recíproco, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, mientras que en el hombre sucede justo al contrario. Es decir, la articulación meniscotemporal es el encaje recíproco y la articulación condilo-meniscal es de tipo condilia. Por esto, ovejas y vacas no son los animales idóneos para experimentación. La anatomía macroscópica observada en las estructuras articulares de los animales mamíferos estudiados indican que el cerdo es el animal idóneo de experimentación. Este animal tiene una articulación meniscotemporal en encaje recíproco y una articulación condilo-meniscal de tipo condilia, del mismo modo que sucede en el hombre. El tamaño de dichas estructuras articulares, la forma de sus meniscos y el tipo de alimentación que es omnívora, al igual que en el hombre, son características de semejanza que favorecen su elección. Así que esto es un poco todo el artículo. En definitiva, el cerdo es el animal que se parece más al humano respecto de la articulación temporomandibular para poder ser utilizado como animal de experimentación. Y nada más. Muchas gracias.